Muy buenos días todavía, queridos hermanos. Como siempre, una alegría estar acá y dar también la bienvenida a aquellos que son nuevos, a aquellos que no veíamos hace tiempo. Un gozo, una tremenda bendición poder estar con ustedes hoy día. Así que, bueno, también quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que estábamos viendo las semanas pasadas. Y antes de eso sí, quiero que comencemos orando. Comencemos orando de inmediato en esta ocasión. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das de abrir tu palabra, de reflexionar en ella, de buscar aplicarla a nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, ahora que sea el Espíritu Santo llenándonos para que podamos entender, que pueda abrir nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos aplicarlo en nuestra vida, que sea una realidad lo que veamos, no solamente letras, no solo palabras, no solo conocimiento, sino que verdadera sabiduría y verdadera santidad para nuestra vida. Te damos gracias porque en esta palabra hay vida, en esta palabra hay poder, y podemos, Señor, ahora ser enseñados para ser una iglesia que te busca, que te da gloria y que cumple su misión. Te damos gracias por esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, No, gracias, estamos bien con agüita. Las últimas semanas, y ahora concluyendo una serie de 6 enseñanzas sobre diversos temas, estuvimos viendo temas como el pecado, por ejemplo, las consecuencias del pecado, el sacerdocio, el tema de los sacrificios por este pecado, la labor de los profetas también de anunciar la voz de Dios, el mensaje de Dios para nuestras vidas, y también quién era Cristo, en quién se consuman todas las palabras de Dios en el Antiguo Testamento y que se vienen a hacer ahora una realidad a través de lo que es la salvación. Y la semana pasada estábamos centrados precisamente en el tema de lo que es la salvación. Y por supuesto hay muchas cosas respecto a la salvación que no se alcanzan a decir en una hora, o no sé cuánto fue lo que tomó, parece que fue como una hora. Tampoco se alcanza a hacer todas las aclaraciones que uno quisiera. Por ejemplo, la salvación involucra un cambio de ruta. Decir, por ejemplo, me equivoqué, me arrepentí de este camino. Y esa palabra es clave para responder una de las preguntas que habíamos planteado la semana pasada. Eran tres preguntas. ¿De qué somos salvos? ¿Cómo logramos esta salvación? Y finalmente, ¿para qué somos salvos? Y quiero explicar esto de la manera más sencilla posible, como si yo fuera en mi auto con mi familia, camino a la playa, y vamos bien, vamos llegando a la ciudad destino, pero de pronto nos llega la noticia de que en la ciudad destino está todo en llamas, hay un tsunami, están saqueando, es todo un desastre. Así que, ¿qué hacemos? Y mi esposa me pregunta, entonces, Guido, ¿qué hacemos? Y entonces yo digo, primero, yo creo en esta noticia, y segundo, démonos la vuelta y vámonos de inmediato de acá. Vámonos. Cuando yo digo, yo creo en esto, básicamente con eso ya me salvé del desastre, si es que por supuesto lo creí a tiempo, no es demasiado tarde. Y a ese yo creo se le llama fe. Pero cuando yo digo, démonos la vuelta y vámonos de acá, sucede que esa fe, eso que creí, se transforma en una realidad y nos salvamos efectivamente de esta situación. Y a ese acto de darse la vuelta y cambiar 180 grados se le llama arrepentimiento. Así que se podría decir que me salvé de una situación muy incómoda por creer y por arrepentirme del camino que estaba tomando. La fe y el arrepentimiento es lo que nos salvó en ese caso. Así que ahora, si cambiamos el tema y no voy camino a la playa, sino que voy camino al infierno, voy camino a la ira de Dios, a la condenación eterna, pero recibo las noticias de que Jesús murió en la cruz por mis pecados, tomando mi lugar para salvarme precisamente de la ira de Dios, de la condenación. Y primero, creo en eso y además me arrepiento del camino que estaba tomando. Entonces se puede decir que estoy experimentando la salvación de mi vida y de toda mi vida. Y asimismo, como en el ejemplo que les mencioné, mi esposa me preguntaba, ¿qué hacemos?
Asimismo, al apóstol Pedro, cuando predica al comienzo de Hechos, le hicieron una pregunta muy similar. Y miren cómo responde. Miren, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos 2, versículo 37 al 38, también las pantallas nos ayudan. Dice así: al oír esto, recordemos que Pedro estaba predicando, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos cosas que están presentes acá que es esencial que conozcamos. Primero, el arrepentimiento, que vendría por ese cambio en nuestros planes, en el camino que llevábamos, y nos dimos cuenta que íbamos mal, íbamos camino al juicio, culpables. Bien, nos arrepentimos de eso, quisimos cambiar. Pero la idea nunca es quedarse en el mismo lugar. Como si, volviendo al ejemplo de mi arrepentimiento de ir a la playa, y yo digo, claro, no voy a ir para allá, pero ¿acaso me voy a quedar toda la vida al medio de la carretera? Por supuesto que no. Tengo que ir a otro lugar. Probablemente me dé la vuelta completa y vuelva a mi casa. Con el arrepentimiento para salvación es parecido. Abandonamos el camino de pecado para dirigirnos a otro camino completamente opuesto. Ahora vamos a seguir a Jesús. Ese es mi camino. No es primeramente el camino de mi religión o el camino de una serie de pasos que tengo que cumplir. Es mi nuevo camino ahora seguir a Jesús. Y como manifestación de que pretendo seguir a Jesús está el bautismo. Manifestación de mi fe. Testimonio de mi fe ante el mundo. Testimonio de la obra de Dios en mi vida. Testimonio de que es posible pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Eso es el bautismo, un testimonio. No me bautizo para obtener la salvación, me bautizo porque ya tengo felizmente esa salvación. Y quiero que todos lo sepan, quiero que todos sepan que es por gracia, no por ninguna obra, como por ejemplo el bautismo. En sí acá, lo que habla Pedro es arrepentimiento y fe. Y la fe se manifiesta en muchas cosas como el bautismo, pero no es la única. Entonces, la semana pasada, viendo el tema de la salvación, veíamos claro, ¿de qué me salvé? Me salvé del pecado, me salvé de la ira de Dios, me salvé del infierno eterno. ¿Me salvé gracias a qué? A los planes de Dios. Me salvé gracias a que Dios nos escogió por su misericordia. Me salvé porque Cristo efectivamente murió por nosotros. Me salvé porque el Espíritu Santo hizo que eso que hizo Jesús fuera una realidad en mi vida. Ahora, pregunto también, ¿para qué me salvé? Y la idea que quiero explicar a lo largo de esta predicación tiene como inicio esa pregunta: ¿para qué me salvé? Para manifestar esta salvación. O para manifestar las obras de Dios. O lo podríamos decir también que somos salvos para mostrar la gloria de Dios. O también para buenas obras. Podemos decir que somos salvos para adorar o que somos salvos para mostrar a Dios simplemente. Pero el tema es contar a todos la noticia de que ya no deben ir por ese camino, no vayan para allá, sino que vengan para acá. Y enseñar, por supuesto, a andar en ese camino. Manifestar la salvación. Así que para aquellos que tenemos y tendrán la salvación debemos saber una cosa fundamental que no puede faltar. Todo ese objetivo de ser salvos para manifestar la gloria de Dios que nos salvó se da en medio de un contexto, de un ambiente en el que somos insertados que se llama la iglesia. Somos salvos, de nuevo, para manifestar la salvación de Dios, salvación a todo el mundo que creyó en Él, pero todo eso se da dentro de un contexto, una nueva realidad en la que somos insertados, y esa realidad se llama la iglesia. En otras palabras, nuevamente, para que se entienda, la misión de mostrar a Dios se lleva a cabo siendo parte de la iglesia. No se cumple nuestra misión sin ella.
Y probablemente más de alguno ahora esté un poco confundido con lo que acabo de decir. Así que pretendo en esta enseñanza explicar 3 cosas clave respecto a la iglesia. Primero, ¿qué es la iglesia? Segundo, ¿qué hace la iglesia? Y tercero, ¿cómo funciona la iglesia? Así que todo lo que hablé hace unos minutos fue para introducir a que hoy día vamos a hablar de la iglesia. Así que vamos con lo primero. Para definir qué es la iglesia, tenemos que primeramente entender que vamos a hablar de 2 usos que se le da a la palabra iglesia. El primer uso es para lo que llamamos iglesia universal y el segundo es para lo que llamamos iglesia local. Así que para que entendamos bien la diferencia, vamos a Hechos 20, estábamos en Hechos 2, saltemos un poquito, vamos a Hechos 20. Esto es temático, vamos a estar paseando por distintos textos. Hechos 20, versículo 28. Acá está Pablo dirigiéndose a los líderes de la iglesia que estaba en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y les habla de la siguiente manera. Dice así, Hechos 20, 28. Por tanto, ustedes líderes, pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El texto habla de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo les pregunto, si podríamos decir que ahí está hablando de una iglesia en particular, como la iglesia de Éfeso solamente, o la iglesia del Bosque, o la iglesia en Rancagua, por poner un ejemplo, como que nosotros dijéramos, nosotros somos la iglesia, por la la iglesia que el Señor ganó por su propia sangre. La iglesia UCB del Bosque. No, porque las otras iglesias dirían que ellos también son ganados por esa sangre. Sí, somos ganados por la sangre de Cristo, pero no somos los únicos. Entonces, cuando Pablo dice la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, se refiere a todo creyente, salvo de todo lugar, a aquellos a los que Cristo amó, aquellos por los que entregó su vida y fueron ganados por este precio en la redención, que es algo que veíamos la semana pasada, cómo Él nos compró con ese precio de sangre. Y a esos creyentes de todo lugar, todo idioma e incluso todo tiempo, se le llama la iglesia universal. Pero el texto también dice, miren ahí mismo en Hechos 20, 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí el término obispo es semejante a decir pastor o anciano, en fin, un líder de la iglesia. Así que Pablo le dice a estos pastores, cuiden con toda la dedicación que tengan el rebaño en que el Espíritu Santo los puso a ustedes por pastores, cuidadores, responsables, líderes de ese grupo en particular. Y ahí evidentemente estamos hablando de ¿cuál iglesia? De la iglesia que estaba en Éfeso. Estaba localizada, una iglesia local, localizada en esa ciudad. Así que nosotros somos la iglesia local, UCB el Bosque, bien, excelente, pero cuando vemos a un hermano que viene de otro país, por ejemplo de Bolivia, o de Estados Unidos, o de Indonesia, de cualquier parte del mundo, pero que tiene la misma fe en el mismo Señor, y por el mismo Espíritu, decimos que es un hermano, y que es de la iglesia completa, universal. Nosotros somos la iglesia universal. La iglesia universal se compone de iglesias locales. Si tú juntas todas las iglesias locales, iglesia universal. Y cada iglesia local es parte de la iglesia universal, con la excepción de todas aquellas que se hacen llamar iglesias, pero que el Señor mismo no las reconoce como tales, son iglesias falsas. Las iglesias falsas no son parte de la iglesia universal. ¿Y cómo diferenciamos una iglesia falsa de una verdadera? Sabiendo simplemente qué es una iglesia y lo que hace una iglesia verdadera. Así que veamos eso, ahora sí, ya sabiendo que está esa diferencia de términos. Hay muchas formas de explicar lo que es la iglesia comparándolo con otra cosa, una familia, un cuerpo, un edificio, bien, pero primeramente la iglesia puede ser definida como el grupo de creyentes salvos, añadidos por el Señor. Eso es la iglesia. Lo voy a explicar.
Pero quiero que leamos lo que dice Hechos 2:41. Volvamos a Hechos 2, estábamos por ahí, volvamos pacientemente allá. Y vamos a Hechos 2:41 y leemos, y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y más adelante lo que dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El texto habla de que se añadían a la iglesia las personas que habían de ser salvos. Primero, estamos hablando de creyentes salvos, es decir, creyentes que han experimentado esta salvación, que es un regalo de Dios, el sacrificio de Jesús. Precisamente por eso también son bautizados. La iglesia la conforman creyentes, así que si son salvos ustedes, pueden decir que son parte de la iglesia y también de una iglesia. La iglesia universal, una iglesia, y también lo que sería una iglesia local. Segundo, dice que esos creyentes se añadieron a la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo vivo. Siempre se están añadiendo nuevas personas. Los creyentes de las iglesias de los tiempos de la Biblia, ellos ya están muertos. De hecho, muchas de las iglesias locales de aquellos tiempos ya no están muertas, no siguen funcionando. Pero se van añadiendo nuevos creyentes de forma tal que la iglesia prevalece hasta el día de hoy. Y han pasado casi 2000 años desde el comienzo de la iglesia y la iglesia universal sigue ahí, sigue viva. ¿Por qué? Porque el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Entonces, primero hablamos de creyentes salvos. Segundo, creyentes que se añaden. Y tercero, son añadidos por el Señor. Es Dios el que hace la obra de hacer que la iglesia crezca. Y esto se puede ver de tres maneras. El Espíritu Santo lo llama hablando al corazón de los nuevos creyentes, los convence de pecado, pone la fe en ellos. Bien, el Hijo, Jesús, el Cristo, los añade por el hecho de que toda persona que cree está poniendo su fe ¿en quién? En Jesús. Gracias a Jesús son hechos parte de la iglesia. Y todo eso bajo la soberanía de Dios el Padre. Dios el Padre, quien escogió a los que habían de ser añadidos. Entonces, cuando vemos ahí que dice, el Señor añadía, vemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo añadían a la iglesia. Bien, entonces, además de que la iglesia es el cuerpo de creyentes salvos, añadidos por el Señor, además de eso, la iglesia es un cuerpo de creyentes del cual Jesucristo es cabeza. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:18. Si vamos allá a Colosenses 1:18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza. Y eso lo podríamos entender como que Cristo es el que controla el cuerpo, el que da dirección, todo eso, y eso está bien. Eso es ser cabeza. Pero Cristo está, y además de eso, Cristo está presente acá. Cristo está presente acá. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No sé ustedes, pero yo le creo a Jesús. Y si Él dice que está acá con nosotros, yo le creo y creo que está acá. Y eso es tremendo. No lo dimensiono. Pero en fin. Y una tercera cosa también respecto a la iglesia. Además de que la iglesia es el grupo de creyentes salvos, añadidos por el Señor, y es el cuerpo de creyentes del cual, ¿quién es la cabeza? Cristo, Jesús, bien. Además de eso, es un cuerpo unido. Efesios 4:16 dice así. Es un texto bien complejo, pero quiero que lo leamos de todas formas. De quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, que está sujeta a Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quedémonos con esa palabra, bien concertado y unido. Bien concertado y unido, porque el texto dice mucho.
Cada iglesia debe ser un solo cuerpo que permanece unido, que permanece funcionando conforme a la actividad de cada uno. Un cuerpo humano, por ejemplo, imaginemos un cuerpo humano, no lo podemos desmembrar con facilidad. Yo no voy caminando por la calle y se me cae un brazo. No voy caminando y digo, hoy se me cayó la rodilla, está por ahí, no sé. O se me salió el dedo meñique y lo dejé en mi casa. No pasa eso. No pasa eso. A excepción quizá del pelo, para algunos que se les cae, y se ven geniales, por cierto. Pero esas cosas pasan. Pero en sí el cuerpo no se desmembra solo. Pero la idea es la de un cuerpo que permanece unido, funcionando, unido. Y si un cuerpo llegara a perder un brazo en un accidente, por ejemplo, o se parte por la mitad en un accidente y queda vivo, la parte que será cuerpo es la parte que está con la cabeza. Con la cabeza. Eso va a marcar la diferencia. Así que en esta iglesia no pueden haber dos cuerpos. No somos los de aquí, no somos los de allá. No pasa eso. No somos los de aquí, no somos los de allá. No, es un solo cuerpo que tiene que permanecer unido. Si funciona por separado, eso es antibíblico. Y eso está mal. La iglesia es un solo cuerpo en el que todos estamos unidos. Bien, nos dividimos en clases, cosas así, bien, pero en sí como iglesia no podemos decir que son otra iglesia, no podemos. Sí, y si no está funcionando bien, bueno, tenemos que buscar solucionar eso y no separarlo más, sino que, por supuesto, que esté unido. Y quiero que leamos también que lo que dice 1 Corintios 12, entendiendo cómo funciona este cuerpo y que este cuerpo funciona gracias a la obra del Espíritu Santo. Al igual que como he seguido, no me voy a detener tanto en todos los versículos, pero quiero que leamos el 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Dice así, 1 Corintios 12, también lo pueden ver en las pantallas. Ahora bien, hay diversidad de dones, ahí podríamos agregar en la iglesia, hay diversidad de dones en la iglesia, pero el Espíritu es el mismo, hablando del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Dios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, incluyendo de ahí también al Espíritu Santo, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Quién? Él, el Espíritu, como Él quiere. Somos finalmente dependientes de la obra del Espíritu Santo. En base a eso somos iglesia. Y hacer lo que debemos hacer, lo hacemos gracias al Espíritu Santo. Él es el que mora en nosotros. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es Dios moviéndonos a hacer su voluntad. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, nos hace entender, ver a Dios. Él guía nuestras oraciones cuando no sabemos cómo pedir. Él es el que nos da la sabiduría que proviene de Dios, que tanto necesitamos ahora y siempre. El Espíritu Santo es el que nos da dones para servir, que de eso precisamente habla el texto que estamos leyendo. Él nos capacita para servir y Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer. En resumen, es completamente indispensable para la iglesia el Espíritu Santo. No lo podemos sacar, no podemos. Si sacamos al Espíritu Santo estamos perdidos. Es completamente indispensable para ser salvos y también para ser iglesia. De hecho, la vida de la iglesia comienza a partir del momento anunciado en que desciende el Espíritu Santo sobre la vida de los nuevos creyentes que ahora serán testigos de Cristo. ¿A dónde? A todo lugar, todas las naciones. Miren lo que dice Hechos 1:8, probablemente algunos ya se lo saben de memoria. Pero recibiréis poder, no sé si se lo saben, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta
Amén, amén, lo último de la tierra. Ellos, los que estaban acá, ellos ya habían experimentado el poder del Espíritu. Ya estaban siguiendo a Cristo, ya estaban haciendo su voluntad, pero ahora el Espíritu Santo no solamente los usaría, no solamente serían instrumentos, sino que estaría con ellos siempre. Y así la iglesia también podría cumplir su propósito. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Y ahí es cuando pasamos al segundo punto. Ya vimos qué es la iglesia, ahora vemos qué hace la iglesia. Y la respuesta inmediata a esto debe ser: la iglesia hace discípulos del Señor Jesucristo. Miren, el texto clave para esto es Mateo 28, que probablemente muchos ya se lo sepan de memoria. Mateo 28, versículo 18 al 20. Veamos lo que dice. Dice así, la palabra de Dios, específicamente la voz de Jesús hablando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id, ¿y qué cosa? Excelente. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ya lo habíamos leído este texto, hasta el fin del mundo. Amén. Un seguidor que aprende de su maestro, eso es un discípulo. Un seguidor que aprende de su maestro. En este caso, ¿de quién? De Jesucristo. Pero nosotros tenemos la tarea, nosotros ahora, ustedes que están acá, tenemos la tarea de hacer discípulos de Jesucristo. Así que es una tarea que va en dos partes. Primero, hacer discípulos, y segundo, que esos discípulos no sean seguidores míos. No son discípulos de Guido, no, son discípulos de Jesús. Y que se parezcan más, no tanto a mí, ojalá, sino que a Jesús. Y esto incluye el hecho de testificar, según Hechos que ya leíamos, y también según Marcos, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero la misión de la iglesia siempre va a ser hacer discípulos. No es tener las mejores reuniones, lo cual no es malo. No es alcanzar tal nivel de ofrenda, no es alcanzar la mayor fama posible. Eso puede ser un objetivo secundario, pero no sirve de nada y derechamente está mal si no estamos haciendo discípulos. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó Jesús. Y esto es algo que yo predicaba en Nos la semana pasada, si no me equivoco, el domingo pasado, sí. Que es mucho más importante que el llamado, aquel que nos llamó. Si yo los llamo a ustedes y les digo tienen que hacer discípulos, no es tan importante como que lo llame a ser discípulos el Señor Jesús. Y que lo llame con toda potestad en el cielo y en la tierra. La diferencia es brutal, va a marcar la diferencia. Si yo les digo eso, bien, quizá alguno obedezca, no sé. Pero si es el Señor Jesús el que lo está diciendo, la diferencia es brutal. Y llamarse creyente y llamarse parte de la iglesia, pero resistirse a esto, también es brutal. Bien, pero sigamos. Una segunda cosa que debe hacer la iglesia es ser luz. Y esto lo dice Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, que anunciáis la luz de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Básicamente es la idea de marcar una diferencia notoria con el mundo que no tiene esa luz. No en base a nuestro orgullo, no en base a creernos que somos mejores que el resto, no en base a una actitud mística.
Sino que tampoco en base a la forma en que nos vestimos. En base solamente a lo que somos en Cristo. Y específicamente en parecernos más a Jesús. Porque curiosamente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8, versículo 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que si queremos ser luz, tenemos que parecernos a esa luz, que es Jesús. Y eso es mucho más que amor y paz. O quizás precisamente es eso. Es amor y paz. Pero el amor que Cristo tuvo por la iglesia, ese amor por el que se dio por la iglesia, dio su vida por nosotros. Y la paz que tenemos al ser ahora ya no enemigos de Dios, sino que reconciliados, justificados por Dios. Ya no somos enemigos, somos parte de la familia de Dios. Es un amor y una paz bíblica. Mostrar eso. Y la idea de mostrarlo en un mundo de tinieblas es porque el mundo no tiene esa luz. Es como una persona perdida en el bosque, en un bosque oscuro, en un bosque de noche. ¿Qué necesita? Necesita una luz. Necesita una linterna o necesita que salga el sol, pero necesita luz. Necesitan a Jesús. Y también la idea de ser luz incluye el soportar a las tinieblas. Porque estamos en un mundo de tinieblas, sí, y sabemos que el mundo se resiste a la luz, pero seguimos en este mundo. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No tiene sentido. Y hay leyes perversas, ideologías perversas, una moral cada vez más oscura, una ética que se va marchitando y no podemos simplemente estar escondiéndonos de todo. Tenemos que estar en el mundo. Así que la pregunta es, ¿qué hace la iglesia? Hace discípulos entre los creyentes y entre los no creyentes también tiene que ser luz en este mundo. Y una tercera cosa es lo que yo llamo hábitos de perseverancia. Cosas en las que hay que perseverar. Que son cosas como la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, oraciones, la generosidad, alabanza. Miren, veamos lo que dice Hechos 2:42. Hemos estado harto en Hechos, porque el mejor libro para aprender de la iglesia, la Biblia, sí, pero precisamente Hechos. Y perseveraban, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 45, avancemos un poquito. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y todas estas cosas las podríamos identificar sencillamente como las buenas obras. No son las únicas cosas. No es esto exhaustivo, no, sino que hay más cosas que podemos hacer, pero sí es un buen ejemplo lo que tenemos acá, lo que pueden ver ahí en sus Biblias, de lo que son las buenas obras que tenemos que hacer. Y quiero fortalecer esta idea con lo que dice Filipenses 1:11. Ahí también probablemente lo puedan ver, que habla de que tenemos que ser llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todas estas cosas que son llamadas a hacer cosas la iglesia y en las cuales tenemos que perseverar haciendo estas cosas, podríamos llamar frutos de justicia. Tenemos que abundar en estas cosas, ser llenos de estas cosas. Y además, cada una de las cosas que somos llamados a hacer como creyentes son por medio de Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre una buena obra que puede hacer cualquier persona y que contribuye a la sociedad, excelente, bien, genial, pero ignora a Dios. En cambio, una buena obra
para Dios la pueden hacer solamente por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una persona que no cree no puede hacer las cosas con esta motivación. Y así también, cuando una persona que sí es creyente hace cosas, buenas obras, pero ignorando a Dios, Dios lo recibe simplemente como que esa persona lo estaba haciendo porque quería reconocimiento o quería calmar su conciencia, puede ser, pero no para Dios. No es bueno, no es agradable para Dios, es simplemente eso. Y entonces, lo que hice yo, mientras preparaba esta enseñanza, después de recordar que como iglesia una de las cosas que teníamos que hacer son buenas obras, fue irme al final de la Biblia que tenía ahí en mi escritorio y llegué al índice temático, o que comúnmente se conoce como concordancia. Y ahí, ordenaditamente, de una forma hermosa, decía lo siguiente, que según Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Según Colosenses 3:12, somos llamados a vestirnos de buenas obras. Según Hechos 9:36, debemos abundar en buenas obras. Según Tito 2:14, la iglesia debe ser un pueblo celoso de buenas obras. Puedo seguir. Según Timoteo 3:17, tenemos que estar preparados para toda buena obra. Según 1 Timoteo 6:18, debemos ser ricos en buenas obras. Según Colosenses 1:10, paciencia, la iglesia debe llevar fruto de toda buena obra. Según Santiago 3:13, tenemos que mostrar buenas obras con sabia mansedumbre. Y finalmente, aunque no es lo único, hay más, la lista era más larga, según Hebreos 10:24, tenemos el llamado a estimularnos mutuamente como iglesia a las buenas obras. Y ahí quiero que nos quedemos. En Hebreos 10:24, reflexionando en lo importante que es para la iglesia, las buenas obras. Las buenas obras no nos hacen salvos, no nos abren las puertas del cielo, no nos abren las puertas a la familia de Dios, no. Son el fruto de que ya estamos adentro de la familia de Dios. Son la manifestación de eso. Y veíamos entonces que lo que hace la iglesia es hacer discípulos, es ser luz en el mundo de tinieblas, y todos esos hábitos en los que tenemos que perseverar día tras día. Pero evidentemente falta algo, que es evidente. Y por eso les dije que nos quedáramos ahí en Hebreos 10:24. Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero miren el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia se congrega y lo hace felizmente porque cada creyente tiene la necesidad de ser estimulado al amor y a las buenas obras, exhortándonos, que se podría entender como animándonos, fortaleciéndonos con palabras, alentando al otro y siendo alentados también a hacer la voluntad del Señor, corrigiéndonos amorosamente cuando estamos mal. Necesitamos eso. Y el mejor tiempo para hacerlo es precisamente cuando estamos todos acá. No nos congregamos simplemente para escuchar una predicación o para cantar muy fuerte. Nos congregamos para más que eso. Miren, consideren que venimos cansados, muchos, de una semana de trabajo. Que hemos tenido diversas pruebas a lo largo de todos estos días. Que algunos están sufriendo angustias, enfermedades, pobreza, cesantía, muchas cosas. Que puede que alguno esté desanimado incluso en cuanto a la fe, teniendo muchas preguntas, teniendo dudas. Algunos están luchando, quizás sintiendo que están cayendo en el pecado, fracaso tras fracaso, pecado tras pecado. Y necesitamos esto porque en la semana estamos rodeados
de personas que no te estimulan al amor, no te estimulan a las buenas obras, personas que llaman a la violencia, a la holgazanería, a la amargura, que se burlan de los cristianos, que pisotean el nombre de Dios. Un mundo caído de una forma terrible. Y algunos ven las noticias simplemente y ya no saben cómo reaccionar. Y podría estar más tiempo hablando, más tiempo mencionando más cosas de las realidades que todos tenemos. Podría hablar cada uno y contarnos lo que está pasando, lo que está sufriendo. Pero llega el día domingo y nos alegramos de vernos, de estar acá, y cantamos en armonía, oramos todos juntos, aprendemos de la palabra juntos, y después el broche de oro, conversamos, tenemos comunión, oramos, nos aconsejamos, nos contamos las cosas, eso. Yo no entiendo a los que se van al tiro. No sé qué les pasa. Es como cuando estamos celebrando Año Nuevo. Imagínate que una persona se para de la mesa a las 23:59 horas y se va para su casa. Y todos se comienzan a abrazar al minuto siguiente y él se fue. No tiene sentido. Y a todos aquellos que solamente se reúnen virtualmente por las reuniones de Zoom que hacemos en la semana y saben que sí podrían estar acá. Claro, comprendiendo a los que están más ancianitos, a los que tienen problemas de salud, a los que trabajan algunos domingos también, pero a los que sí saben y sí están conscientes de que sí pueden estar acá, yo les quiero decir que los esperamos acá, que tenemos mascarillas puestas, excepto yo por estar predicando, que tenemos el distanciamiento social, todas esas cosas, buscamos cumplir los protocolos y queremos que estén acá, porque consideramos que congregarse es bueno, es necesario, es algo único. Así que bien, hay al menos 4 cosas que hace la iglesia. Hace discípulos, en luz, bien, en el mundo de tinieblas, practica las buenas obras y además vemos que tenemos que perseverar en estimularnos al amor, a las buenas obras. Y para eso es esencial congregarnos. Bien, y lo último que resta, que no voy a dedicar tanto tiempo, porque está la razón de que cada iglesia varía, no todas las iglesias son distintas, que es cómo funciona la iglesia. Y todas las iglesias funcionan de maneras distintas, pero todas tienen en común que además de hacer todas las cosas que hemos mencionado, porque todas las cosas que mencionamos son para todas las iglesias de todo el mundo, además de eso tienen en común un liderazgo, que también hay distintos tipos de liderazgo, pero yo considero que la Biblia enseña que el liderazgo de la iglesia está compuesto por ancianos, que también se le puede llamar pastores, o aunque simplemente no hablamos así, pero también se le puede llamar obispos. Pero creo que el liderazgo es de ancianos, con S al final, ancianos. No de un solo pastor, sino que de un grupo de hermanos sabios, capaces, y creo que también es bueno que entre todos esos pastores haya uno que es el representante, el primero, que, claro, podría entenderse como el líder de líderes, pero entendiendo que la Biblia no enseña que uno tiene más autoridad que el otro. No hay un gran pastor y luego los pastorcitos. Todos son iguales. Y bien, ese tema obviamente es largo, a mí me encanta, así que si quieren después podemos conversar sobre ese tema. Pero entre las funciones del liderazgo está primero la de enseñar y capacitar a los creyentes. Eso lo describe Efesios 4, 11 y 12, aunque no lo vamos a leer. También está la función de cuidar, de pastorear, de proteger de los falsos maestros, proteger de todo, en verdad, que lo explica bien Hechos 20, del 17 al 28. Tampoco lo vamos a leer, pero quiero detenerme un poquito en lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Así que vamos allá. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Dice así. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios,
que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y noten esto, acá, sumamente importante. Atención, no como teniendo señorío entre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Eso me encanta. Sino que siendo ejemplos de la Grey. La iglesia es liderada por pastores, ancianos, obispos, que lideran siendo ejemplo. No están solamente dando órdenes desde arriba, ahí no, sino que el pastor tiene que estar adentro, los pastores tienen que tener olor a oveja. Incluso más que olor a libros, incluso más que olor a oficina, tienen que tener olor a oveja. Y ser el ejemplo de cada una, partiendo por la esposa. Considerándose, por supuesto, a sí mismos como oveja. Yo no puedo decir, yo soy pastor, entonces no soy oveja. No, todos nos pastoreamos entre todos. Y si el liderazgo está mal, la iglesia se verá mal. Si el liderazgo está bien, la iglesia va a funcionar bien. Por eso menciono este tema acá. El tema es cómo funciona la iglesia y yo estoy hablando del liderazgo. ¿Por qué lo menciono? Porque si el liderazgo está mal, la iglesia funciona mal. Si el liderazgo está bien, la iglesia va camino a estar bien, o ya está bien. Como decía el Antiguo Testamento, así como es el sacerdote, será el pueblo. Ahora la iglesia puede decir, así como son los ancianos, será la iglesia. Por eso es fundamental, si queremos saber cómo funciona la iglesia, saber cómo funciona el liderazgo. Y el resto es más que nada llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Si queremos saber cómo funciona la iglesia, podríamos hacer un ejercicio. Tomamos dos cosas. Primero, la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Primeramente, hacer discípulos, por supuesto. También la iglesia hace otras cosas como ser luz en este mundo, hacer las buenas obras, buscar congregarse, pero primeramente hacer discípulos. Todo en base a la Escritura, todo en base al Evangelio, todo apuntando al Evangelio, todo para la gloria de Dios. Eso no varía en ninguna iglesia. Todas las iglesias tienen que tener la misma misión. Lo pueden redactar de forma distinta, pero la esencia de la misión va a ser la misma, ser discípulos. Y a eso, tenemos eso, la misión, y a eso le vamos a sumar el contexto. La ciudad en la que estamos, la época, año 2022 en el que estamos, el idioma que hablamos, el clima que tenemos, la cantidad de hermanos que somos, la cantidad y calidad de sus líderes, ya lo vimos, nuestros recursos, las libertades que hay en nuestro país, la edad de la iglesia, muchas cosas, si pertenecemos a una corporación o no, si estamos en una pandemia, si estamos en guerra, muchas cosas. Todas esas cosas varían de iglesia en iglesia. Ninguna iglesia tiene exactamente el mismo contexto que otra. Hay otra iglesia por allá, no tiene el mismo contexto que nosotros. No lo tiene, pero tiene la misma misión. En base a estas dos cosas que están acá, podemos determinar cómo funcionará la iglesia en el sentido práctico. Cómo van a ser las reuniones que tengamos, cómo va a ser la forma en que oramos, la forma en que cantamos, la forma en que hacemos las clases, la forma en que ofrendamos, los ministerios, los horarios, los grupos que tenemos, etc. Si tomamos la misión de la iglesia y la juntamos con el contexto de la iglesia en el que estamos ahora, lograremos llegar a una respuesta clara de cómo funciona nuestra iglesia local. Pero lo principal es saber los primeros dos puntos. Si no sabemos los primeros dos puntos, no llegamos a nada. A nada. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de creyentes. Somos añadidos por el Señor. Somos un cuerpo del cual Jesucristo es cabeza. Somos un cuerpo que permanece unido y que dependemos de la obra del Espíritu Santo para hacer cada una de las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos discípulos. Buscamos ser luz también, buscamos hacer buenas obras, bien, pero principalmente hacemos discípulos. Y ahora, además de todo eso, quiero concluir con lo siguiente. Miren lo que dice Romanos 11, 36. Y acá quiero que sí vayamos todos allá. Romanos 11, 36.
Dice así, un texto hermoso, hermoso. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es la fuente. Dios es el sustentador. Dios es el propósito, el fin al que apuntamos, nuestra meta de ser iglesia. Todo lo que existe tiene que ser así, incluido la iglesia. Así que, hermanos, nuestro objetivo tiene que estar claro. Somos una iglesia para Dios. Somos una iglesia no para nosotros, no para nuestro bien, sino que somos provenientes de Dios, sino que somos por Él y somos para Él. Eso tiene que quedar claro también. Sin esa motivación, sin ese fundamento, podemos hacer grandes cosas, sí, pero no será agradable para Dios. Y tenemos que entender que para Él debe ser toda la gloria. Así que quiero que oremos, ahora ya finalizando, por estas cosas, y para que esto también sea una realidad, porque somos iglesia y tenemos que buscar funcionar bien, tenemos que buscar dar gloria a Dios, andar bien en nuestros pasos. Así que oremos, hermanos, ahora todos juntos como iglesia, para que esto que hablamos hoy día no sea simplemente información, sino que sea la realidad de lo que somos. Y que esa realidad el Espíritu Santo la haga visiblemente en nosotros. Amado Padre, gracias por este momento en que estamos acá, una iglesia reunida en este edificio de 4 paredes, Señor, pero que independiente de donde estemos, si estamos en una carpa, si estamos en una plaza, donde estemos, Señor, somos la iglesia del bosque. Y ahora como iglesia, Señor, queremos orar a ti para pedirte que nos fortalezcas, para pedirte que no nos alejemos de nuestra misión, del propósito que tenemos, que demos gloria a ti, que te alabemos, que te busquemos, que tú nos capacites, que nos ayudes a entender cuál es la misión, la tarea de cada uno, cómo cada uno contribuye, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido ahora hablar la palabra. Te doy gracias por la hermana también que ha ayudado con los versículos. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que están viendo la transmisión, por los que están ayudando en la transmisión, Señor, por aquellos que proporcionan el sonido, por aquellos que están dando las clases a los niños, Señor, por todo el tiempo que se han preparado cada uno de ellos, por los que cantan, los que tocan los instrumentos, por los que dirigen, los que ayudan, Señor, en la entrada. Cada una de las cosas, Señor, cada uno contribuye a esto. Pero no somos una simple reunión. Señor, no somos eso. Queremos ser una iglesia que cada día, de domingo a sábado, te busque, de domingo a sábado haga tu voluntad. Que cada día de la semana sigamos siendo la iglesia del bosque. A donde sea que tú nos llames, Señor, debemos permanecer unidos como un cuerpo, Señor. Y los días domingos nos reunimos y te alabamos y te damos toda la gloria, Señor. Y eso es hermoso y es fantástico, Señor. Es solamente gracias a ti. Pero, Señor, que nos ayudes a cumplir nuestra misión de hacer discípulos o de ser discipulados también. Pero que nos ayudes a eso y que nos ayudes a hacerlo para gloria tuya. Gracias porque confiamos y tenemos la certidumbre de que el Espíritu Santo nos capacita para esto, nos llena para esto, nos fortalece, Señor. Así que te pido que como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.